Un hombre que sabe mucho de la gestión pública, de la obra pública fundamentalmente, de los tiempos, de las necesidades, y no solamente de una parte, sino de toda la República Argentina, y me parece que post pandemia, estando aún en este tiempo de pandemia, creo que si la obra pública no arranca en serio, el país se va a ver en un problema serio. Está en contacto el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Julio, Oscar Orquera junto a Sergio Rosso. ¿Cómo le va? Buenas noches. Oscar, Sergio, buenas noches a ustedes y a todos los oyentes de la radio. Un gusto escucharlos. Igualmente. Igualmente para nosotros. Igualmente. Julio, muchas gracias por atendernos. Julio, ¿cómo anda? No, ¿Cómo anda en lo personal, familiar, energía? ¿Cómo está? No, muy bien, estamos bien. Bien. Estamos bien con la familia, con mi mujer, que estamos todo el tiempo prácticamente juntos, conviviendo en esta etapa distinta después del largo periodo de detención, así claro. Que disfrutando la vida, digamos, en lo que se puede dentro de... Mientras uno no mire los diarios o las noticias, se disfruta. Pero bueno, todo bien. Bien, Julio, nos alegramos. Julio, yo decía en la presentación que es uno de los hombres para mí en este tiempo de la llegada de Néstor Kirchner, antes también, digo, a la presidencia, pero que uno de los que más sabe de la gestión pública. ¿Cómo está viendo hoy esta gestión pública del presidente Fernández? Y lamentablemente la veo con un poco optimismo, porque diría que la gestión está virtualmente paralizada en líneas generales, no hay acción de gobierno, ¿no? Yo siempre últimamente estuve leyendo algunos documentos y leí algo de Jorge Bastien, un filósofo, un tipo muy interesante, un hombre de mucha militancia en los 70, que falleció lamentablemente. Siempre nos venía a visitar a mí y a Fernando Estecho cuando estábamos detenidos ahí en Marcos Paz. Y él decía que, bueno, la planificación hay que hacerla, es importante, igual que obviamente los objetivos que uno persigue para poder llevar adelante las misiones, pero decía que el movimiento es todo, es decir, el movimiento de un gobierno es la gestión. Claro. Vos podés estar horas planificando, nos pasaba a nosotros en los ministerios de planificación, teníamos un plan de desarrollo estratégico que lamentablemente, salvo en algunos momentos que lo plagian, digo lo plagian porque cuando uno no dice quién es el autor de algo y lo ocupa, digámoslo, está haciendo un plagio. Claro. Más allá de ocultar políticamente al autor en este caso, pero lo toman por retazo, por parche. Yo veo la gestión absolutamente, libanizada. Eso entonces se dejó de usar ahora, pero te acordás que cuando uno quería mostrar algo que estaba todo partido, hablaba de la situación política y militar del Líbano en su momento. Claro. Y bueno, en el área, por ejemplo, en el área energética, veo una falta de norte en las políticas. Están construyendo este gasoducto, pero vemos, por lo menos yo, con mucha preocupación, que no hay claridad en cuanto al destino del gas que se transporte. Y me temo que en definitiva, con la inversión estamos haciendo un pingüe negocio para los que producen o extraen gas en Vaca Muerta y lo quieren exportar a terceros países a los efectos de poderlo vender en dólares y desacoplarlo del mercado interno, lo cual desde el punto de vista estratégico es nefasto, es terrible, porque quita posibilidades de desarrollo a la pequeña y mediana empresa y a la industria pesada también, porque la Argentina tiene mucho por crecer en materia industrial. Pero para eso hay que desarrollar el mercado interno, que es el 70% del objetivo comercial y económico de las empresas industriales fundamentalmente, y por supuesto hay que cuidar el recurso y no regalar al exterior recursos que son no renovables, ¿no? Julio, yo estoy escuchando que en realidad no me preocupan las diferencias, las peleas entre un secretario de Energía, el ministro de Economía, pero ¿esto no se soluciona con el aumento de tarifas o me equivoco? No, pero es preocupante. Mirá si durante los 12 años del gobierno
tanto Néstor como Cristina, tenían digamos, muy claramente establecida el liderazgo del que conduce. El presidente de un país presidencialista, no puede haber polémicas como el papelón que hicieron cuando el secretario de Energía le reclama a su jefe que le mande las partidas para pagar el gas, no sé qué, un producto de estos que te estaban comprando, no recuerdo el objeto, pero sí, ¿cómo un secretario le va a reclamar a un ministro? Y por los medios, públicamente. Claro, eso no puede. Bueno, la misma discusión que tuvieron en su momento con Basualdo, que sigue sin estar saldada. Sí. Porque obviamente yo comparto más el criterio de Basualdo en el sentido de que, vuelvo al eje de la pregunta que me hiciste, que la solución no pasa por aumentar las tarifas. Se aumentaron el 3.000% durante la época de Macri. Eso ahí va. Y claramente el aumento de tarifas durante la época de Macri fue el verdadero motor inflacionario que tuvo el macrismo. Porque los pesitos que juntábamos todos para pagar la factura se acumulaban en las cajas de las empresas y después obviamente ¿qué hacían? Lo vimos con lo que pasó con los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Lo fugaban al exterior. Claramente esos 44.000 millones en gran parte, y vamos al debate en el Paraninfo en la Universidad de Santa Fe, cuando el actual presidente, y con muy buen criterio político, y le dijo, no busque dónde estar, se lo llevaron a sus amigos. Bien. Y en eso no se equivocaba. Lo que pasa es que después, cuando vos sos presidente y tenés el poder ejecutivo a cargo, no podés ser un comentarista de la realidad. Como candidato estuvo perfecto. Julio, al día siguiente de las elecciones aceptamos que el dólar a 60 pesos estaba bien y ahí empezó la debate, ¿no? Lo que estamos viendo hoy. Julio, el presidente Alberto Fernández en Vaca Muerta dijo que tenemos gas para 200 años mirando hacia adelante. ¿Hay algún riesgo de falta de suministro de gas desde su mirada? No es un problema de para cuántos años tenemos gas. De hecho, hemos puesto una pauta de que en el año 2000 todos los autos que se produzcan en la Argentina tienen que ser eléctricos. Vos me decís, bueno, el gas con el gas se produce electricidad, estamos de acuerdo. Pero ¿quién te dice a vos que el litio no va a terminar suplantando al gas? O sea, es muy relativo. Plantear una reserva en términos de años es muy relativo, depende de cómo se consuma y para qué lo usás. Porque en definitiva, si estamos construyendo el gasoducto Kirchner para exportar a Brasil, estamos viendo en estos días que está faltando gasoil, porque gran parte de las empresas que producen petróleo en Vaca Muerta lo ponen en puerto y lo exportan. Y el Estado no regula esas exportaciones y somos testigos en las estaciones de servicio, la cola de camiones para cargar, gasoil común no hay, y bueno, es muy delicada la situación energética, como también la alimentaria, producto de la dolarización del precio del maíz. Todos sabemos bien, nosotros no comemos maíz, si bien lamentablemente mucha gente tiene que alimentarse con polenta, pero en la base de la alimentación de las aves, del ganado bovino, del ganado bovino mismo y del ganado porcino es el maíz. Y lamentablemente está desacoplado al valor de los costos del mercado interno, como el valor del gas en boca de pozo, y eso hace que los precios tiendan a dolarizarse. Y por lo menos yo, y estoy seguro que ustedes no ganamos en dólares. Entonces, evidentemente, cuando vas al supermercado, el costo de los productos está expresado en dólares y vos tenés peso en el bolsillo, que cada día valen menos por el proceso inflacionario que hay, producto del gigantesco envión que le dio el macrismo a las tarifas eléctricas. Cuando aumenten las tarifas eléctricas, lo que hace YPF actualmente con las naftas. Cuando YPF aumenta las naftas, lo que hacemos, si decimos que la inflación es un incendio, es tirar naftas sobre el fuego, ¿no es cierto?
Julio, hay dos temas que quería preguntarle, siempre en función del país. ¿Se puede subir un poquito el retorno, sí, por favor? ahí vamos, está. Dos preguntas, Julio, en función del ciudadano, de la gente, del que más necesita. Hay dos impuestos, dos cargas impositivas que tienen que ver con la plata que se ha fugado y no ha pagado impuesto, y la otra, esta especie de renta a una ganancia súbita que tenga que ver con los 1.000 millones de pesos. ¿Cómo ve usted esto? Sí, son dos leyes que no van a salir. No. Estoy de acuerdo en que hay que dar la batalla, hay que dar la batalla y hay que exponer a la oposición como hay que dar todas las batallas, no importa. Mira, Napoleón decía que cuando uno tiene el 1% de posibilidades de ganar, la batalla hay que darla. Y también que cuando el enemigo ostenta todo su poder, vos, por más débil que estés, tenés que auparte y enfrentarlo, porque viene por vos, viene para matarte. Ahora, pero este es un gobierno peronista, Julio, es un gobierno peronista, ¿cómo no va a poder lograr esto? Bueno, pareciera ser que eso solo, y no quiero que se pretenda ver mi expresión como un apoyo a la expresidenta, pero las dos leyes de las que vos hablás están tratándose y se van a tratar, deberían tratarse en diputados primero porque son leyes de carácter impositivo. Claro. Bien, pero bueno, eso es una cuestión técnica que no es lo mío. Yo soy arquitecto, o sea que de derecho y de reglamentos. Claro. Si bien fui diputado, lo fui por poco tiempo porque me desaforaron, me echaron, claro. se puede decir. Sí. Bueno, ni tampoco me interesó nunca el tema reglamentario, pero digamos, tanto en diputados como en el Senado, me parece que hay alguna vocación de algunos sectores, sobre todo impulsado por los gobernadores provinciales, de peronizar la gestión. Claramente le están pidiendo al gobierno respuestas en esas reuniones que hacen en el CFI y demás, respuestas para resolver el tema inflacionario. Y si aumentamos los servicios y los combustibles y el precio internacional del maíz se contagia a los valores de los alimentos y además generando ganancias inesperadas en la empresa y nadie quiere pagar impuestos sobre la ganancia inesperada, o todos dicen, miran para el costado, o el presidente, claramente el Poder Ejecutivo, no ha tenido expresiones de apoyo a la ley esta de buscar armar ese fideicomiso, claro, a través de plata fugada para poder pagarle al fondo, porque en realidad la deuda con el fondo se la llevaron ellos. Cuando cambiaron los pesos que habían juntado, sobre todo por el aumento tarifario y por las cuestiones relacionadas con todos los servicios en general, evidentemente esos pesos lo cambiaron a dólar y se lo llevaron. Julio, entonces, buscar recuperarlo me parece interesante. Julio, y la ganancia exageradas o las ganancias inesperadas, sí, como dijo el ministro, bueno, me parece que el Ejecutivo va a tener que meter un poco más de empeño para sacar esa ley, si no va a quedar desfinanciado el famoso bono de 18.000 pesos que han dado ahora, que son para algunos sectores, claro, que bueno, no es una solución. Julio. Algunos economistas como Juan Valerdi lo que dicen que lo único que van a hacer es potenciar el proceso inflacionario. Julio, sobre el acuerdo con el fondo, ¿fue un buen acuerdo para usted? ¿Cómo vio el accionar del ministro Guzmán, del gobierno yo en comparto absolutamente de la primera a la última letra lo que expresó Máximo Kirchner cuando renunció al bloque. No creo que haya sido una buena negociación, ni que renunció a la presidencia del bloque, digo. No creo que haya sido una buena negociación ni tampoco dura, ¿viste? Me parece que fueron y agacharon la cabeza y firmaron, de alguna manera blanquearon el delito que cometió el gobierno de Macri, y el presidente Macri en particular, con las autoridades del fondo, con Cristín Lagarde a la cabeza. Yo la conozco a Cristín Lagarde. Ella cuando venía a Buenos Aires o yo viajaba a Europa me perseguía por todos lados para que no recibiéramos el contrato Aguas de Suez, que era el que tenía Aguas Argentinas en ese momento. claro. Y le puedo asegurar que no es un personaje para enamorarse, como decía
Macri. el gato. Macri, Digamos. Claro. No lo quiero nombrar porque tenemos la suerte. No. A propósito de esto, hay, digamos, falta, pero Julio es un hombre de la obra pública, pero también es un político. Absolutamente. ¿Cuánta ventaja se le está dando a la oposición, no, Julio? Y bueno, cuando vos nos pones voluntad de lucha, mira, Perón en conducción política decía que no se puede conducir sin tener capacidad de lucha. Y dice que el que no tiene capacidad de luchar, que es preferible que no se ponga a querer conducir nada porque no lo va a lograr. Y digamos, emulaba la vida, hacía un ejemplo, diciendo que la vida de las personas y de aquellos que conducen transcurre como en un teleférico, que vos vas colgado de un alambre todo el tiempo y que el único momento más o menos de paz y de tranquilidad que vos tenés es cuando estás en la estación, digamos, ¿no? O sea, más que de paz, de seguridad. Y decía, bueno, el que no tenga vocación es preferible que no luche. Claro. Y también agregaba, también se puede vivir sin luchar, pero no se puede vivir sin luchar y pretender ser dirigente político. ¿Vos sabés que entonces ahí hay un problema central. Porque nosotros, ¿sabés lo que pasa? Que los que están enfrente no son valientes. Son una cagada de gente que lo único que están es bancado por la tapa del Clarín, que este país se mueve así. Y con una justicia que como no... ¿Sabés qué pasa? Cualquier poder del Estado se torna absolutista si no tiene control de los otros poderes. Y esto es lo que está pasando con la justicia. Está claro que cuando vos no ejerces un poder, y sobre todo un poder de control, lo que vos estás haciendo es transfiriendo facultades y fundamentalmente poder a lo que no controlás. O sea, lo que vos dejás de controlar es poder que gana el no controlado. ¿Vos sabés, por Julio? eso, a veces personalizar en jueces o en fiscales, no o en el problema del Consejo de la Magistratura, es minimizar el problema. Claro. Yo creo que grave problema, digamos, no quiero transformarme en emblema de nada, pero evidentemente el proceso de desafuero mío marca un punto, digamos, crítico en la Argentina en relación a los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos. O sea, Julio, que imagínate vos que un poder claro. tan importante y tan transparente como debiera ser el poder legislativo, que elegido por el pueblo, digamos, permitió mi desafuero sin haber sido indagado. O sea, me condenaron antes que los jueces. O sea, la actitud de ellos fue mucho más perversa que la de Bonadío y Estorgel, claramente. Vos sabés, Julio, que lo que estás diciendo, de verdad que lo digo con buena intención, esto de dejar lugar y no hacer, algo dijo Cristina en el CCK cuando estuvo en el Parlamento presentando al Parlamento Europeo y Latino, donde que una banda no te hace presidente si no tenés poder, y a veces no hacer también es ejercer el poder de una manera, ¿no? Y mirá, como yo te decía anteriormente, claro. el movimiento es todo. Néstor Kirchner de la pragma pura. Yo nunca escuché a Néstor decir un discurso más de 40 minutos. Y fue cuando iba a la Cámara, a la Asamblea Legislativa los primeros de marzo. Bueno, y ¿sabe qué pasa? Que el tiempo de las cartitas, de los discursos en los foros internacionales, está agotado. Si vos sos vicepresidente, sos ministro, sos presidente, tenés que ejercer las funciones y trabajar y gestionar con hechos concretos y fácticos en favor del contrato electoral que tenés con los que te votaron y también con el resto de los ciudadanos argentinos. Claro. A los que tenés que respetar a partir de un trabajo cotidiano que debería ser más que cartas o discursos. Julio, hoy es más que claro que Alberto Fernández tiene que ir por la reelección, dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Te quiero preguntar, ¿qué pensás y si ves algún actor emergente que pueda ir por ese sector? Repetime, por favor, que dijo Aníbal, no te interpreté dijo, bien. Es más que claro que Alberto Fernández tiene que ir por la reelección. Te pregunto, ¿qué pensás sobre esos dichos y si ves algún emergente de ese espacio, de ese sector, que sea presidenciable? Mirá, tengo aprecio por Aníbal, pero no, qué sé yo, me parece que
lo que tenés que hacer es trabajar, gestionar y cumplir con el contrato electoral previo, si no, no me parece que no va a tener posibilidades concretas tiene que pensar reelección. más en el 2022 y menos en el 2023, me parece. ¿Y ves algún, Y las necesidades que tiene la gente hoy. te gusta algún candidato? ¿Ves que alguien puede ser? Yo lo que añoro es que haya una paso muy importante dentro del peronismo, y que alguien que tenga realmente vocación de conducir al peronismo se presente, gane las elecciones y todos lo vamos a acompañar. Julio, gracias por... Acá no hay mesías, Claro. ni iluminados, ni guías, y sobre todo en el marco de una crisis tan profunda como es, faltar el respeto a la gente. Claro. Julio, te agradezco el tiempo, gracias por charlar con nosotros, te mandamos un abrazo hasta cada momento, fuiste muy gentil. Bueno, muchas gracias y un abrazo a la audiencia y a vos, Sergio, que me contactaste, y a los otros compañeros Oscar también. Gracias, Julio. Muy amable, muchísimas gracias. El ex ministro de Planificación de la Argentina, el arquitecto Julio De Vido, que esto ya lo sabemos nosotros, todo lo que sea judicial, él nos lo manda a hablar con sus abogados. Absolutamente, absolutamente, sí. Por eso fuimos por ese otro lado. Ya hemos hablado varias veces. Y este es el acuerdo. Él no nos dice no quiero hablar. Quien te puede explicar mejor, ¿no, Sergio? Exactamente. Para cuestiones judiciales habla con mi abogado, que es quien tiene todos los detalles de las causas y en qué estado están. 21 a 27, che.